¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Se dice que la travesía de 1000 millas empieza con un paso, y así es. También la historia de nuestra América Latina, la de hoy, se traduce en pequeños, grandes pasos de independencia económica y también de algunas cuestiones que van marcando su historia, paso a paso, como nuestras vidas, porque el presente que hoy estamos viviendo fue el futuro que ayer nos quitaba el sueño. O como dicen otros filósofos por ahí, hoy es el futuro que pensamos en el pasado. Por eso, lo más interesante es estar comprometidos con el presente. ¿Por qué? Porque es realmente lo que tenemos, porque es una forma de comprometernos, es una forma de hacer, de sostener nuestras ideas, nuestros ideales, nuestros proyectos. De verdad que es muy difícil no sentir agradecimiento por este hecho de estar, simplemente de estar en el ser, en eso que realmente somos, sin el miedo al vivir. Porque, de verdad, creo que todos ustedes lo saben, el agradecimiento es aquello que se siente en el corazón, aquel perdón que solamente nosotros sabemos que recibimos, aquello que nosotros decidimos perdonar y perdonarnos, porque ¿de qué otra cosa hablamos cuando hablamos de la vida, cuando hablamos del compromiso, cuando hablamos del ser, sino de estar presentes y de manejar los miedos? Esos miedos que atenazan al mundo, esos miedos de las grandes potencias, esos miedos de la guerra, esos miedos del hambre, esos miedos de los niños desprotegidos, de la miseria, esos miedos de la especulación financiera. Empecemos por nosotros mismos, por recuperar nuestra dignidad. Eso lo podemos hacer. Y eso es el paso para recorrer 1000 millas. Verónica Alonso es diputada del Partido Nacional y licenciada en Relaciones Internacionales. Nació en el barrio del Prado, cerca de la calle Capitán Baceda, muy cerca de la cancha de Estocolmo. Se crió en una familia blanca. Su padre llegó a ser secretario general de la Intendencia de Canelones. Aunque estudió en el colegio católico, poco antes de casarse, se convirtió al judaísmo. Uno tiene determinados valores, determinados principios. Creo que el tema religioso también hace y muestra lo que una persona es. El tema de convertirme es mucho más que una cuestión religiosa. Tenía que ver más con un tema de tradiciones, de mostrarle el camino a mis hijas que tiene que ver con el ser buen judío, que es hacer las mitzvot, las mitzvat, que significa hacer el bien. Es diputada desde 2009, en ese momento respaldando la candidatura de Luis Alberto Lacalle. Yo desde el Parlamento, siempre desde el primer día que asumí, actúo con esa responsabilidad, porque creo que es lo que la gente espera de nosotros. Violé, ¿a quién votamos? Tiene 3 hijas, Camila, Delfina y Violeta. Sabemos que las madres, mujeres y madres, somos las fortalecedoras y las hacedoras de los valores familiares. Actualmente milita en Alianza Nacional junto a Jorge Larrañaga y en las elecciones internas fue la dirigente de ese sector más votada en todo el país. La gente eligió por su preferencia y la preferencia fue Luis Lacalle Pou, con quien tengo además una excelente relación y quiero decir que hizo una gran campaña y además es un muy buen blanco. El arma más importante, el arma suprema que tenemos como ciudadanos es nuestro voto.
Vamos a recibir a la diputada Verónica Alonso. Bienvenido. Bienvenida. Verónica, ¿todo bien? En nombre del Partido Nacional, bienvenido también. Sí, Bienvenido también. Pero bueno, por un tema de género, bienvenida me gustaría más. Sí, por supuesto. Ser mujer es un privilegio maravilloso. Es muy importante el papel de la mujer en la vida política, en la vida en general y en la vida política en particular. Y en mi caso, como mujer, como madre, que me condiciona enormemente, me preocupan temas que no necesariamente tengan que ser temas de género. Soy hincha del Ministerio de Desarrollo Social. El problema, la crítica que nosotros le hacemos es justamente a la gestión. Y es muy bueno que se siga ayudando a quienes lo necesitan, pero hay que dar algo que no se compra, que tiene que ver con la dignidad. Hay muchas proposiciones, pero pocos hechos concretos. La gente de una vez por todas quiere que se resguarde el derecho a vivir en paz. ¿Qué se ha hecho para combatir de verdad? E inserción laboral. Hoy caen los tatitos por 140, más de 140 Fenómeno. robos, Qué rapiñas. suerte. Y acá quedó comprobado que el gobierno no es el que manda. Acá ni siquiera Mujica, Astori, ni siquiera el propio Tabaré Vázquez. Acá mandan los sindicatos, así que queda claro. Yo acá por lo menos vengo a hablar del presente y del futuro, que creo que esa debería ser nuestra responsabilidad. Soy madre y me obsesiona el futuro. Todos coincidimos que la enseñanza es vital para el país. Apuesten a la vida sana, a la vida saludable, que vale la pena y se puede. También tengo que decir algo que es fuerte, que es duro, pero que lo entiendo así. En Venezuela hay una dictadura disfrazada de democracia. Yo no creo en esa discusión de echar culpas. Acá hay responsabilidades compartidas. Bienvenida, Verónica. Gracias, Raquel. La verdad que es lindo ver este informe. Gracias por este informe, porque moviliza muchísimas cosas en mí. ¿Por ejemplo? Bueno, ahí veía quizás las partes más importantes de mi vida. Mis padres, mis hijas, mi decisión que fue elegir un camino de vida con mi compañero de camino, mi vida política, muchas cosas. ¿Renunciamientos? Y como todo, cuando uno elige, seguramente está dejando otras cosas. Y no es fácil el equilibrio. Uno trata. Y en la vida política, cuando uno elige este camino, seguramente hay cosas a las que he dejado. Pero cuando uno tiene una familia que me sostiene, que me acompaña, que me apoya, y en eso estoy hablando desde mis orígenes, mis padres, mis hermanos, y la familia que hoy he conformado, que tiene que ver con mi esposo y con mis hijas, cuando uno tiene esa base, ese sustento, es más fácil, el camino es más fácil. Hablábamos hace poco tiempo atrás en aquel programa donde tantas mujeres nos reunimos en torno, acá en Uno por Uno, en torno al tema mujer, al tema género. Tú atravesaste, muchas hablaban de la cuota y lo difícil que era para una mujer atravesar los tiempos que significan hacerse camino, en política, precisamente hablando. Y uno de los términos más fuertes es el económico. Tú lo pudiste superar, no es igual en todas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ese es un tema, ¿no? Y no es menor. Y es un cuello de botella para muchas, que ojalá no estuviera cuando uno toma esta decisión. Hay iniciativas como el financiamiento, pero en general a las mujeres se nos hace mucho más difícil, ¿no? Obtener los recursos para llevar adelante una campaña, porque una campaña política implica una gran cantidad de recursos, de muchos recursos, el tiempo, el esfuerzo, también el recurso económico. Pero yo creo que hay muchísimas otras cosas que a veces no se ven, y es ese recurso tiempo que nosotras dejamos como mujeres, y en este caso yo siempre digo, como mujer, como madre, hay un renunciamiento, y ese es el tiempo que quizás no podemos recuperar, y que quizás no se puede evaluar, no es un intangible, ¿no?
muchas veces se mira solamente eso que tú decías, lo económico, pero hay muchas cosas que son mucho más importantes a la hora de tomar la decisión de elegir recorrer el camino de la vida política, que es un mundo donde a las mujeres se nos ha hecho en muchos aspectos difícil llegar, y está el dicho, la política, los hombres hacen política, las mujeres pasan por la política. Y en muchas de esas también está el pasar por la política, porque el tema económico es un tema complejo, difícil de acceder. Te propusiste no pasar por la política. Me propuse hacer política. ¿Recuerdas el momento en que te decidiste? Me han preguntado varias veces y yo digo que quizás lo traigo casi innato. Yo entré en la vida política... Pero así, eso diluido en el tiempo, ¿no? Diluido en el tiempo, era muy niña, toda mi familia en mi casa... ¿Te imaginaste eso, te soñaste, te fantaseaste? Cuando estaba entrando en facultad, cuando ingresé en mi vida universitaria, empezó allí a darme ese bichito, empezó a picarme ese bichito de comprometerme más, de participar un poco más. La vida universitaria tiene eso. ¿Como que estaba latente? Sí, estaba latente y lo viví, te decía, de niña. En mi casa una familia muy wilsonista. Y si bien yo viví los años de la dictadura siendo muy niña y quizás no dándole la dimensión de lo que el país estaba viviendo, en mi casa se vivía desde ese wilsonismo y el escuchar los cassettes de Wilson y participar en reuniones que estaban casi prohibidas. Todo eso uno lo va metiendo, ¿no? En ese ADN y en ese cassette que después, en algún momento, bueno, sale y fue lo que terminó en la vida universitaria, empezó a generarse y bueno, ahí empecé a participar desde lo técnico. Y aquí estamos y no es el final, ya venimos. Es el final de este bloque. Una plataforma política, Verónica, con más de 132 listas, hace falta prácticamente una ingeniería electoral. Hace que, bueno, en el departamento de Montevideo de Canelones, Verónica Alonso tuviera una mayoría de votos contra algunos connotados dirigentes de larga data, ¿no? Como el propio Gandini. Y eso... ¿Dónde se cocinó eso? ¿En la cocina de quién? No, eso no se cocinó, eso se fue gestando en el trabajo, en el esfuerzo de mucha gente. Esas ciento y tantas listas que tú referías eran dirigentes, referentes muchas veces barriales, esos referentes que han trabajado mucho en sus barrios, preocupados por los problemas de sus barrios, y eso hizo que muchos decidieran que también podían trabajar en la actividad política con el mecanismo más legítimo que tiene un sistema democrático, que es a través del voto. Y así al verse se animaron. Las listas votaron, o sea, arrimaron gente, no sé cómo se podría decir. Se animaron a decir podemos, convencidos que tenían el respaldo de, por supuesto, apoyando a Jorge Larrañaga, que creían que era el candidato que había que apoyar en las instancias de junio, apoyando, bueno, económicamente en el caso nuestro. Contigo, ¿no? Porque esas listas, desde el punto de vista... Tú decís la impresión de listas. Que eso es muy costoso. Sí, eso hubiese sido imposible para esa gente, ¿no? Totalmente. Son de barrios, de iglesias. Totalmente. Nosotros le dimos el apoyo, pero el apoyo sobre todo escuchando a la gente. No prometiendo lo que no tenemos, pero sí comprometiéndonos a saber que podíamos ser el oído de muchos que se sienten que en el sistema político no los escuchan. Para mí eso es lo más importante. Y hoy tenemos un grupo, un equipo
de dirigentes, de gente que viene trabajando, que se siente que alguien los respaldó, que alguien los ayudó, que alguien los escuchó. Y eso tuvo, por supuesto, un resultado, eso se traslujo en las urnas. Y ese fue el resultado de haber obtenido cerca de 22.000 votos en Montevideo y cerca de 8.000 en Canelones. Y la verdad que es una alegría, pero sobre todo es un desafío y una responsabilidad. Cuando uno recibe el apoyo de la gente, es mucho más la responsabilidad, ¿no? Yo he escuchado muchas veces a Luis cuando dice, tenemos derechos y tenemos responsabilidades, pero hay algunos, especialmente cuando ocupamos estos lugares, que tenemos en estos casos más responsabilidades que derechos. Alguien que lo tiene todo, como es tu caso, que has podido financiar tu propia carrera política hasta el presente, que disfrutas de una familia amorosa, contenedora y sin problemas financieros. ¿Qué deja, aparte de ese espacio, ese tiempo no brindado a los hijos? ¿Cómo se acomoda? Eso no es poco, eso no es poco. A una madre de 5 tan culpable como tú, creo que te entiendo bien, y tantas otras mujeres. No, digo, ¿cómo se acomoda una educación católica con un acuerdo con el pastor Márquez, que obedece a otra religión, a la evangélica, ¿no? Creo. Sí. Con el judaísmo. ¿Cómo se compadece adentro tuyo eso? ¿Cómo lo armás? Cuando compartimos valores, cuando sentimos que podemos compartir los mismos valores. Yo no sé cuál es, si tú profesás una religión o no, pero seguramente si nos sentamos y conversamos, acá arriba de la mesa van a haber valores, principios que seguramente compartimos. El valor de la familia, para mí es un valor central, y desde la vida política yo voy a luchar porque el valor más importante que tenemos es el sustento de una sociedad, es el pilar de la familia. Y eso lo compartimos, no importa, más allá de una religión, el ser judío, evangélico, católico, cristiano, musulmán. Todos queremos una familia, quizás con distintas tradiciones, con distintas costumbres. El valor que tiene, por ejemplo, el luchar contra las drogas, seguramente tú como madre, como abuela, en mi caso como madre, y seguramente quienes nos estén escuchando, no importa la religión que tengamos. ¿Qué queremos? Que nuestros hijos vivan sanos, que tengan una vida saludable, que un gobierno, que un Estado los cuide, los proteja, que apueste por la vida sana. No importa si eso lo dice un católico, un judío, vuelvo a decir, lo mismo. Y así en cada tema. El valor de la vida, ¿no? Y con ellos comparto esos valores. Y creo que así como vamos a luchar, y así lo vengo haciendo, en el caso desde el Parlamento desde hace 4 años, estoy segura que todos los con los que he trabajado en estos años y en estos meses especialmente de campaña, pensamos lo mismo, queremos y vamos a luchar por los mismos valores. El valor de la familia, de la vida, de la seguridad, de que nuestros hijos puedan tener una educación digna, el valor del esfuerzo, del hábito, del sacrificio, del trabajo. Va más allá que un tema religioso. El valor de la vida, ¿cómo se lo explicas hoy a tus hijas en una guerra en Medio Oriente, por ejemplo? Es muy difícil, es muy doloroso lo que está viviendo el Medio Oriente. Y desde ese lugar, yo creo que como uruguayos, que quizás no podemos ponernos de un bando o del otro. Creo que no colabora al conflicto, ¿no?, ponernos la ropa de uno o la ropa del otro. En estos días yo escribía en el Twitter, en las redes sociales, porque justo caminaba hace unos días cerca de casa y decía, fuera judíos de Uruguay. Y eso no solamente tiene que dolerle o afectarle a quienes son judíos, eso es algo que nos tiene que involucrar a todos, porque eso habla de la intolerancia, del racismo, de la discriminación que aún existe en nuestro país. No importa de qué religión seamos o qué origen tengamos. Y eso es lo que yo trato de transmitirle a mis hijas, que
tenemos que apostar más que nunca a ser un país tolerante, que acepte y escuche al que piensa distinto, que seguramente tenga su verdad y que no por eso voy a desestimarla o a ningunearla. Medio Oriente está viviendo un conflicto muy difícil y también hasta difícil de entender desde la lejanía, porque es un tema complejo culturalmente, religiosamente, políticamente, geopolíticamente por el lugar en donde está. Pero tampoco creo que nosotros tenemos que mirar para el costado y creo que hay cosas que sí son claras y que no podemos no decir. Hoy el conflicto no es entre israelíes y palestinos, y eso no es un tema menor. Hay israelíes y palestinos sufriendo, ciudadanos de a pie que no tienen nada que ver con esas decisiones que se toman. Acá el conflicto es entre Israel y Hamás. Y no es un tema menor cuando estamos hablando de un grupo terrorista que busca la destrucción de un Estado. Entonces, uno de los ejércitos más grandes del mundo, ¿no? El absolutamente. ¿Perdón? El de Israel es uno de los ejércitos más grandes del mundo. Sí, que, sin duda, que en este caso busca defenderse como lo viene haciendo desde su existencia, porque justamente quieren combatir esa existencia. Pero yo vuelvo a insistir, yo no me pongo de un lado ni del otro, y alguien escribía los otros días y a mí me gustó mucho, yo estoy del lado de la paz. Y como uruguayos vuelvo a insistir, tenemos que ser más que nunca, Raquel, exportadores de paz, de tolerancia, de respeto, y no importadores de conflicto, de radicalismos y de violencia. Cuando hablas con el pastor Márquez, ¿cómo es ese diálogo? No he tenido muchísimas instancias con el pastor Márquez. ¿Quién se acerca? ¿Ellos a ti, tú a ellos? Se dio el trabajo que han hecho a través de los hogares con una gran impronta social. Conocí en el trabajo por Montevideo, conocí la obra que hacen. Y vale la pena. A veces uno tiene prejuicios. Uno tiene prejuicios, sí. Y he conocido muchísimos jóvenes, Raquel, que no podían pensar, no en un mañana, no podían pensar en qué iban a hacer una hora después porque estaban perdidos, destruidos por la droga. ¿Qué es lo que ha fallado? Porque tenemos un ministerio como el Mides, con un presupuesto importante, tenemos una cantidad de elementos que antes no se daban, como por ejemplo disminución de la pobreza real, de la marginalidad. ¿Cuál es la falla? Si es que es necesario los Veraca y... Yo creo que es muy importante el trabajo de las ONG. Creo que las ONG han hecho un trabajo muy bueno y muchas veces el Estado, el gobierno, ha querido hacer ese trabajo y no lo ha hecho bien. ¿Tú decís privatizar digamos, yo no estoy hablando de privatizar. No, digo, no porque tenga una concepción negativa de la privatización, sino de la gestión. Ahí está. Yo creo que el Estado tiene que ser regulador, tiene que ser el que controle que se haga bien o no la tarea, pero no es bueno haciendo determinadas tareas. Por ejemplo, en las políticas de drogas. El Estado no ha sido bueno en el hacedor. El Estado no siempre es bueno haciendo. Tiene que contratar a aquellos que sí lo hacen bien. En el caso de las políticas sociales, el Estado tiene que estar allí para controlar que se haga bien. Y ahí ha sido la falla de este gobierno. No ha sabido además gestionar los recursos que podían haber estado bien implementados si quienes lo hacían eran quienes sabían hacerlo, y no especialmente, en este caso, el gobierno. O sea que el diagnóstico estuvo mal hecho o la gestión directamente. Yo creo que hubo una gran falla de gestión. De gestión. No creo que haya habido problema de diagnóstico porque nuestro país está sobrediagnosticado. Ahí está. En un gobierno, hagamos bien breve un ejercicio de futuro.
en este caso, Luis Lacalle Pou, presidente de la República. Verónica Alonso, en el Ministerio, si tuviera que elegir, el Ministerio de Relaciones Exteriores o el MIDES. Son dos lugares muy importantes, muy distintos, ¿no? En uno va en juego la imagen del país, que no es nada menor. Cancillería tiene una tarea muy importante, que es mostrar y vender a nuestro país y generar lazos y vínculos comerciales. Pero ¿no te asustó que ninguna de esas propuestas, o sea, de pronto se ha conversado ya? No. Hicimos un juego de futurología. Y tú aceptaste y esos juegos me gustaron, pero no porque se haya hablado para nada y sería irrespetuosa de mi parte. Sí quiero y estoy trabajando para que Luis Lacalle Pou sea el próximo presidente y para que el Partido Nacional gobierne los próximos 5 años. Y yo voy a estar desde el lugar que sea, con ese compromiso y con ese norte, sobre todo para hacer una buena gestión, sobre todo para entregar dentro de 5 años, capaz que estamos de vuelta acá, haber entregado un país donde podamos sentirnos orgullosos, porque de eso se trata, ¿no? Son lugares de mucha responsabilidad. Digo, en uno se puede transformar. Te preparaste muchísimo en relaciones exteriores, ¿no? Políticas, y el otro lo estás haciendo por vocación, pero vamos a una brevísima pausa. Dale. Y de pronto seguimos jugando a esto o algún otro. A la ruleta rusa seguro que no. Dale. Este es el último día, pero es el mes de papá para Antel y tiene un plan perfecto, esta empresa de los uruguayos, para los hinchas del hogar. Con nuevo plan Vera Hogar se puede disfrutar de la máxima velocidad de la fibra óptica, 120 megas de velocidad de bajada los primeros 3 meses. Infórmate más en antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Bueno, en plan de imaginarnos cosas también, seguramente el MIDES es un buen lugar. La Intendencia de Montevideo puede ser... ¿Es atractivo o no? Y bueno, siempre es atractivo gestionar, y más la capital del país, y sobre todo cuando hay muchísimas cosas por hacer después de 25 años de administración frente amplista que está definitivamente agotada, ¿no? En mi caso... no, ya lo he dicho, no tengo las aspiraciones pero además, si hubiera querido, no me podría haber presentado en las elecciones internas. Claro. Porque en este caso, por el Partido de la Concertación, debería haberme abstenido de presentarme. Así que, indudablemente, pero además hay muchos compañeros que tienen los créditos para eso. ¿Te acordás de algún cuento de tu niñez? ¿Que me hayan leído cuentos o que me acuerde ¿Te acuerdes de algún cuento y que atesores de pronto ese cuento y lo hayas transmitido? A mí como madre me pasa, como abuela, ¿no? Que uno vuelve a repetir hasta los sabores, hasta los hábitos de los padres, de los abuelos, de lo aprendido. Si hay algo que te movió la fantasía en su momento. Me acuerdo de muchas cosas. En mi casa, 5 hermanos, una familia muy unida. Me acuerdo de mi abuelo paterno. ¿Cómo se llama? El Tata, José. Le decíamos el Tata. Siempre nos enseñaba, no sé, a veces hasta con sus silencios, ¿no? En un sillón hamaca que tenía en su casa, pero siempre
nos transmitía el estar juntos. Me acuerdo de mi abuela Violeta. Por eso mi tercera hija se llama Violeta, entre otras cosas. Mi abuela, ¿qué tenía de especial? Mi abuela Violeta, una mujer con una personalidad muy fuerte, una mujer muy decidida, muy independiente, y me marcó mucho, me marcó mucho. Yo me acuerdo cuando ya no era una niña, ya era adolescente, ella me dijo, si yo tuviera unos años menos, estaría en los lugares donde se toman decisiones. Tenía 17 años yo. Desde ese día dije, ¿para qué voy a esperar a tener la edad de la abuela? Desde este día empiezo a estar en los lugares donde se toman decisiones, pero para tomar buenas decisiones, porque uno puede ocupar los lugares de toma de decisiones, que no es nada menor, y puede tomar buenas o malas decisiones. Y yo estoy decidida en la vida política a hacer las cosas y a tomar buenas decisiones. ¿Qué es lo que te ha dado el judaísmo? Me ha dado tradiciones, una forma de entender lo que son las costumbres, valores, una familia. Y algo que he aprendido también, que es, a pesar de que no en nuestro país, lamentablemente, en nuestro país y en el mundo, hay una concepción, lamentablemente, casi antijudía, ¿no? Y eso hay que decirlo. Muchas veces a mí me dicen, no tenés que decir que te convertiste, porque seguramente no es políticamente correcto. Pero es lo que siento, cuando uno siente que tiene determinados valores, determinados principios, uno no tiene por qué, y cuando uno lo hace convencida, yo lo hice profundamente convencida, respetando mi vida, mi historia, lo que me habían inculcado en mi casa, no hay nada que ocultar. Y desde ese lugar lo digo con orgullo, y así se los transmito también a mis hijas. Yo quería transmitirles a mis hijas un mismo camino, que es nada más ni nada menos que hacer las cosas bien, el hacer el bien. Lo que se llama en lo que dice además la Torá, la mitzvot, es el ser buen judío, el hacer las cosas y hacerlas bien. En un posible gobierno del Frente Amplio, es bien probable que pueda acceder a un tercer gobierno, tal vez por pero eso es una humilde observación mía, tal vez por uno de los temas que los Frente Amplistas pondrían en duda o hubiesen puesto en duda hace un tiempo atrás o hace unos años atrás. Tal vez el Frente gane por la economía y por el manejo de la economía. ¿Cuál es el planteo que tiene el Partido Nacional en cuanto a la economía en un posible gobierno? Primero, tener las cuentas, la macroeconomía y la microeconomía, hacer un buen manejo de ambas. Yo creo que el gobierno desaprovechó, a pesar de que puede ganar, volver a ganar por la economía, yo creo que el gobierno, en un tema que podía haber sido bueno, lamentablemente desaprovechó esa bonanza económica, porque el crecimiento económico estuvo por factores externos y seguramente también por algún buen manejo. En estas cosas no es todo blanco ni negro, pero creo que desaprovechó el crecimiento económico porque no vino acompañado de desarrollo social. ¿De qué sirve crecer económicamente si a la gente no se le da lo más importante, que es la dignidad, el poder sentirse que con eso que hoy tienen un poquito más en el bolsillo pueden vivir mejor? Que no es lo que pasa en el país. Uno puede tener unos pesos más en el bolsillo, pero hay otras cosas que perdimos. Lo más importante, la libertad y la seguridad. El Partido Nacional tiene un equipo
Y en esto un equipo con experiencia, también con gente que es renovadora. Yo no conozco cuáles. Bueno, no sé quiénes son. Hay varios en el equipo. Está, ¿Económico? por ejemplo, el economista Pampín, que ha hecho varias presentaciones. Pero seguramente en estas semanas van a haber novedades. Por ejemplo, Talvi puede ser. Bueno, posible. Ernesto Talvi es un gran economista que además es muy claro siempre y ha sido el que ha señalado el mal manejo, sobre todo cuando tenemos un país con un déficit fiscal muy importante, cuando podíamos haber hecho un buen manejo de la economía. Y esto es como en una casa, Raquel, ¿no? Uno lo que gana trata de guardar, ¿no? Para cuando vengan los momentos difíciles. El gobierno se gastó todo, más aquello que decía Astori, que era el margen fiscal disponible. Se gastó todo lo que estaba previsto, lo que recibimos, pero además lo que estaba previsto que íbamos a crecer en estos años. Nos gastamos eso y todo lo demás de los 5 años. Y creo que eso no ha sido un gasto responsable. Creo que el país necesita, especialmente en estos tiempos que vamos a vivir, alguien que, bueno, haga un uso responsable de los recursos que además son de todos los contribuyentes y son de todos los ciudadanos. Y es importante, sobre todo, además de ese uso responsable, estoy hablando también lo que tiene que ver con un tema no menor, especialmente en estos últimos meses, que tiene que ver con la transparencia, con la honestidad administrativa, con una buena gestión que es un debe de estos últimos años, ¿no? Sí a la baja, entonces. En mi caso, sí a la baja. En mi caso, sí a la baja, y así lo planteé, incluso se lo planteé a Jorge Larrañaga cuando lo acompañé, sabiendo que él no lo acompañaba. Pero en estas cosas podemos tener posturas distintas. Claro que sí. ¿Larrañaga está pudiendo adaptarse a ese lugar? No siempre es fácil cuando uno, nadie esperaba, y menos él, el resultado. Pero es una persona con una fortaleza enorme, es un muy buen blanco, y siempre ha estado en esos lugares donde él dice, voy a elegir la trinchera, pero siempre ha estado para tirar del carro, para darle al partido lo que el partido necesita. Y es lo que está haciendo después de ese tiempo del 1 de junio, donde encontró en su silencio la respuesta, y acá está acompañando a Luis Lacalle Pou en cada instancia. Hoy estaban en Colonia, mañana y yo los voy a acompañar, vamos a estar en Soriano, y así va a estar recorriendo cada uno de los pagos del país, sabiendo que tenemos un futuro. Faltan pocas semanas, próximo, porque uno lo ve en domingos. Para hacer gobierno. Lo ve en domingos y faltan muy pocos domingos para octubre. Yo tenía la cuenta, pero no sé si faltan 14, algo así. Es muy poco. Sí, nos quedan 100 y poco de días. 100 y poco de días. 100 y poco de días. Vamos a hacer la última pausa. Los juguetes que puedan traer serán muy bienvenidos para el Día del Niño. Se los cambiamos por una sonrisa. La sonrisa de los niños que se verán beneficiados por los juguetes que el canal distribuirá, que son muchísimos los que se han recibido aquí en Cuareim 2179. Ustedes podrán alcanzarlos de lunes a viernes de 10 a 18 horas y se los vamos a agradecer. Ellos se los van a agradecer. Estamos aquí con Verónica Alonso precisamente hablando de un tema bien interesante. La votación fue más importante, caudalosa en los barrios más marginales, no en Carrasco o Pocitos. ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura? ¿La gente quiere ver a alguien
de clase alta o de clase media que se acerca a ellos y parecerse a ellos, y querer parecerse a ese personaje, proyectarse, identificarse. ¿Qué hay ahí? La gente no quiere, yo no quiero dividir esto entre, ¿no? Los que viven en una zona de Montevideo o en otra, o si somos de una clase o de otra. La gente quiere mirarnos a la cara y creernos. Sentir que puede volver a creer en los políticos. En alguien que le tiende la mano o que le presta la oreja y que no los va a defraudar. Eso es lo que quiere la gente. La gente no sé si se siente que vive en una clase o en otra. La gente quiere vivir dignamente, lo que decía hace un rato, sentirse segura, sentir que alguien le puede tender una mano, que nos puede abrazar, que nos puede dar un beso. Cosas mínimas. ¿Solo la presencia física no, sirve? No alcanza con la presencia, alcanza con, además de estar, la actitud, el compromiso. A la gente no se la puede subestimar, no importa dónde viva. A nadie se lo puede subestimar, y mucho menos por un lugar donde vive. No se la puede estigmatizar. No alcanza con la presencia física, hay que estar, hay que escuchar, y por supuesto que hay que comprometerse. No alcanza con que pasen las elecciones y decir, bueno, perdimos. ¿Has solucionado algunos temas concretos de esa gente? Y siempre tratamos de, por lo menos, encaminar, a veces son hasta trámites que quieren saber cómo sacan un préstamo. Sí, o a dónde tienen que ir tienen que hacer un préstamo para la vivienda o para cosas básicas. Y te cuento una historia de vida. Milagros, 10 años. Ella vive en un barrio, en el barrio Capra, en un lugar que se llama La Isla. Y vive ahí, Raquel, y se llama La Isla porque están aislados. No pueden salir y solamente hay un puentecito para trasladarse y poder salir a la calle. Pero Milagros, que tiene 10 años, no puede salir la mayoría de las veces porque vive en una silla de ruedas. Con la mamá de Milagros y con gente del barrio hemos intentado gestionar para que ese puentecito sea un poco más ancho. Para que Milagros pueda salir todos los días. Cosas mínimas, ayudar a muchas mamás o a muchas mujeres jefas de hogar, que hay muchísimas en nuestro país y que la pelean y la luchan y son dignas de admiración. Ayudarlas a ver cómo pueden darle un día mejor a sus hijos, a ver qué CAIF les puede corresponder, que muchas veces en su barrio no tienen. ¿Le falta información, orientación? Porque los servicios estarían entonces, En ¿no? algunos casos sí, en otros no. En otros no. Hay que acercar, por eso nosotros hablamos, por ejemplo, en los asentamientos, de llevar los servicios, por ejemplo, la creación de centros maternales. Hay que dar contención, además de la información, hay que informar, estar, acompañar, contención a muchísimas madres, muchísimas mujeres jóvenes, que hay que acompañar en el proceso, por ejemplo, cuando están embarazadas. Hoy hay un porcentaje muy alto de embarazo adolescente. Hay que transmitir esa información y hay que controlar, hay que transmitir que es importante controlar. Y eso nosotros lo podríamos lograr si tuviéramos esos centros maternales en esos lugares para ayudar desde el inicio de la gestación. Y que muchas veces, lamentablemente, no terminan en historias buenas porque hay muchísimos nacimientos, además de prematuros, hay muchísimos nacimientos con consecuencias, sobre todo en esos niños que nacen, muchos de ellos con secuelas producto del consumo de pasta base que tienen en muchos casos. Y ese es un tema muy importante que a veces es mejor no mirar, pero que pasa a unas cuadras, a pocas cuadras de acá. El tema es seguirlo mirando después de que uno llega al poder. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa con las 25 mujeres? ¿Cómo se maneja el poder? Se maneja con garantías.
con ese compromiso que no hay que olvidarse cuando uno está, no hay que las luces del poder no nos cieguen y nos hagan olvidar de milagros, de tantos y tantas como milagros que seguramente ellos están esperando de nosotros. De vuelta el abrazo, la respuesta, una solución y no simplemente ocupar los lugares para calentar las sillas. Y acordarse de ellos para que los voten, para pedirles el voto, nada más, ¿no? Que muchas veces eso ha pasado en nuestro país. Es así. ¿Por qué brindaríamos con este H. Stagnari que me dijeron que es maravilloso? ¿Cómo fue que me dijo? Bueno, no sé si es Tanat. Tanat debe ser porque es algo impresionante. Rico, el cuerpo que tiene, pero tiene un nombre especial. Perdón, Virginia, pero no me acuerdo. Hay tanto por lo que... Hay mucho por lo que brindar. ¿Por qué brindarías tú? Brindaría por tener un país que nos brinde, que nos vuelva a dar seguridad, libertad, donde no tengamos hoy ese país dividido, ese que tú hablabas hace un rato. No importa de qué lugar estemos, de qué barrio, donde nos sintamos que todos somos parte de un mismo país y donde podemos brindar, ojalá, que podamos en estos próximos meses tener una campaña que más allá de pensar distinto, no tengamos que descalificarnos, porque creo que los uruguayos no están esperando eso de los gobernantes. Tenemos que brindar por gobernantes en los cuales nuestros hijos se puedan mirar. A eso. Salud. Salud, Raquel. Gracias, Verónica. Amigos, hasta el miércoles.